yo creo que ha sido determinante en esa cultura de la democracia, en esa cultura de la convivencia, en esa cultura de establecer que lo que une a los españoles es la libertad y no en qué lugar hayan estado antes en la guerra civil, y esa idea de Pradera, los abajo firmantes de manifiestos en los que se unían gente que venía del franquismo y gente que venía del exilio, de la dictadura, de la cárcel, ¿no? Yo creo que estos valores han sido fundamentales y que el PC ha tenido un papel decisivo, determinante en ese esquema de la transición. Por eso también me resulta un poco hiriente el que haya la gente que puede representar lo que queda de aquel partido, digamos, haga abstracción y reniegue de aquel pasado que yo creo que es fundamental. Insisto, la política de reconciliación en 1956 elaborada por el Partido Comunista de España es determinante a la hora de establecer un marco de convivencia sobre el que se ha sustentado la transición. Y otro elemento fundamental, la matanza de Atocha. Lo hemos llamado la matanza de Atocha, que podría ser el fusilamiento de Atocha, porque fue un fusilamiento en sentido estricto. El Partido Comunista de España podría haber dicho, bueno, nos han matado a 5, matemos a 5. Y nos hubiéramos metido en la espiral enloquecida de ese clima de la guerra civil, que es el que, entre otros, Javier Pradera y tantas otras gentes querían evitar a toda costa. La manera en la que el Partido Comunista de España hace la transición de aquella matanza con una manifestación emocionante, sentida, silenciosa, yo creo que es determinante para la transición. Hay una frase de Gutiérrez Mellado que en este momento es perfectamente oportuna. Cuando ETA asesinaba militares y asesinaba, como sabemos, cada 2 por 3 a militares, cada vez que traían algún féretro ahí en la calle Alcalá, donde estaba, me parece que era el gobierno militar, se planteaba ETA al paredón, ejército al poder. Lo planteaban, entre otros, Camilo Méndez Vides, que luego fue uno de los que participó en el golpe de Estado del 23F. Bueno, pues cuando aquellas manifestaciones se producían después de los asesinatos de militares, Gutiérrez Mellado decía, aprendamos de la clase obrera cómo entierra a sus muertos. Esto yo creo que retrata perfectamente lo que fue ese espíritu de la transición compartida por gente que en principio no tenía nada que ver, porque es evidente que a los militares que asesinaban eran militares que venían del franquismo. ¿De dónde van a venir? La Unión Militar Democrática tenía la presencia que tenía, que era muy relevante, que era muy importante cualitativamente, pero muy minoritaria. Y cuando gana el PSOE las elecciones el 28 de octubre del 82 y asesinan al general Lago Román, lo asesinan porque aquel hombre se empeña a seguir ir andando por su cuenta, sin escolta, sin protección y con un uniforme. Están dándole también un aviso, es decir, aunque venga el gobierno socialista, nosotros vamos a seguir asesinando. Aquella capacidad que se tuvo por parte del PC, que mandaba sistemáticamente telegramas a la dirección, a los responsables militares cada vez que se producía un atentado, aquella capacidad para ver enterrar sus muertos con esa dignidad, algunos buenos amigos como Dolores González Ruiz, aquello yo creo que fue un elemento determinante en ese paso de la dictadura a la democracia, y sin esa contribución no hubiera sido posible esa transición. A mí la legalización del PC me cogió, siempre me cogen en sitios raros, haciendo la milia en regulares, y recuerdo aquel pozo africanista que venía del Sáhara, que yo creo que ni arriaron la bandera, la cerraron para no arriar el mástil de la bandera. Menos mal que fue Franco el que lo sacó del Sáhara, si llega a haber sido Suárez, allí mismo le dan el golpe. Y aquellos militares africanistas, ¿no?, que decían, manda cojones, ahora viene la puta de la pasionaria y le tengo que formar la guardia, manda cojones. Y tú, gafoso, allí con el triunfo, ¿sabes cómo te digo? Te das cuenta de dónde veníamos, cuál era aquella representación. Y aquella legalización del PC y la forma, la valentía de Suárez por un lado y desde luego la responsabilidad del Partido Comunista por otro lado, yo creo que son determinantes para el buen éxito de la transición. De alguna manera el éxito de la transición quizás se debe a que los españoles que decidieron meterse en esa negociación se olvidaron de los sentimientos para hacer prevalecer los intereses. Entonces, a mí me parece que sí que es un país adulto el que los sentimientos cada vez cuenten menos o cuenten en poca medida, que prevalezcan los intereses. ¿Qué pasa ahora en Cataluña, donde los sentimientos están tan exacerbados? Y ¿se puede acabar con este clima de sensatez, en fin, lo que hace que tú vigiles más tu economía, tu diario vivir, que no una bandera? Bueno,
En Cataluña hemos pasado de una situación que era bien curiosa. El primer estatuto de autonomía lo hacen los vascos, para eso son de Bilbao, mandan un avión y les ganan por la mano al Estatuto de Autonomía de Cataluña, y la idea de la autonomía catalana se basa sobre todo en el concierto económico que Pujol, con aquellas que tenía, decía que eso no les venía bien. Y respecto de la policía, cuando se planteó policía autonómica, decía que él ya con la Guardia Civil iba bien. En Cataluña, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado una corrupción tolerada, aceptada y potenciada por el resto de España. Perdón por las referencias de la memoria. El ABC nombra a Pujol catalán español del año, que tiene un puntito, español del año, no catalán del siglo, sino español del año. Y aquí ha habido una especie de, al nacionalismo catalán se le han dado el coche, las llaves y la gasolina para que ellos organizaran aquello a su modo y manera. El señor Pujol, que es un corrupto familiar, que yo creo que es la peor corrupción que se puede tener, ha hecho el régimen a su imagen y semejanza. Ha hecho un sistema corrupto al que le ha salido gratis. Otras corrupciones que ha habido en el resto de España han tenido costes inmensos para otros partidos. A estos prácticamente les ha salido gratis. Y se ha creado un clima en el que han pasado de ser referencia moderada para el nacionalismo vasco cuando ETA asesinaba, a envidiar ese nacionalismo vasco. Vamos, afortunadamente no les ha dado por liarse a pegar tiros, pero digamos la idea es: nosotros somos un país oprimido, nosotros somos un país en peligro de extinción, nosotros, en fin, una idea completamente xenófoba y completamente racista y desde luego alejada de la realidad, y que les ha permitido crear una comunidad nacionalista en la que, volvemos a lo de antes, español es insulto, España no roba. Esto antes de que se inventaran las mentiras, aquí ya se había inventado esta grandísima mentira: España no roba. Tuvo que haber un libro, que Borrell y otro autor, que decidieron explicar con datos que España no robaba. ¿Qué es lo que se ha creado en Cataluña? Un clima emocional de país perseguido y de país en marcha. Un clima con síntomas sectarios y con síntomas ajenos, digamos, a cualquier análisis de la realidad. Yo creo que eso ha supuesto un deterioro para la convivencia dentro de Cataluña tremendo, tremendo. Ha habido un enfrentamiento. Históricamente Cataluña se podía ofertar como modelo de integración de gente que venía de otras partes. Eso se ha roto y ha habido una fractura política, afectiva y desde luego en la vida diaria absolutamente tremenda. Lo más peligroso, a mi juicio, que se ha creado una generación de chavales jóvenes que se han criado en democracia y se han educado en xenofobia. Y eso no sé las consecuencias que tendrá. Ahora estamos con esta mesa de diálogo que, bueno, yo prefiero que estén así, pegándose los nacionalistas por la foto, y que aquello esté en las relaciones en la Moncloa. Vamos, me enternece que ahora resulta que los nacionalistas catalanes han descubierto a Machado. Bueno, nunca es tarde. Pero prefiero que esté sometido a ese sistema que al enfrentamiento en el que estábamos anteriormente. Pero desde luego los síntomas de desafección, de xenofobia, de irritación, de odio, ¿no? De odio a lo español, yo creo que esos tienen muy difícil solución. Yo no sé si esto tiene arreglo, pero desde luego solución no tiene en ningún caso. Y sin embargo, ¿te parece que entre las cosas buenas de España están las autonomías? ¿Cómo se regula eso? Sí, en contra de la idea que hay que las autonomías han sido un gasto excesivo y intolerable. Yo soy de los que piensa, ya insisto en este planteamiento optimista de fábrica, soy de los que piensa que las autonomías han servido extraordinariamente para mejorar las condiciones, la calidad de vida de la gente. Estoy convencido de ello. Desde luego en las autonomías consideradas históricas, pero también en las otras autonomías. Yo creo que el sistema autonómico español, que es muy criticado y que hoy, por ejemplo, en la agenda está planteado por según qué partidos como es algo que hay que destruir, pero mientras lo destruimos nos metemos dentro. Yo creo que el sistema autonómico español ha traído más ventajas que inconvenientes para la calidad de vida de los ciudadanos. Es verdad que se establece como un sistema de tratar de compensar, ¿no?, ante la autonomía potente del País Vasco o de Cataluña, en menor medida de Galicia. Se hace una España de las autonomías que crea en Madrid una comunidad autónoma, que es una cosa un poco disparatada, más viendo la actual presidenta es completamente disparatada,
lo cierto es que el sistema autonómico en términos generales yo creo que ha servido para una mejora de la calidad de vida, de las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, ahora vamos con otro de los factores que tú crees que merece la pena, que constituye algo de lo bueno de España. Me refiero a las leyes de igualdad. La ley contra la violencia machista y la ley de matrimonio homosexual, estas leyes de Zapatero, que a su vez yo creo que entroncan con una visión de España muy bonita, que es la que dieron las mujeres españolas antes de la guerra, las maestras de la República, y ese fenómeno de las sin sombrero que a mí me ha dejado loco y que quizá convendría que le explicaras en qué consiste. Pero todo esto, o sea, empezando por las republicanas, digamos, y acabando en las leyes de Zapatero. Bien, normalmente se ha establecido como un valor democrático histórico los maestros de la República, ¿no? Pero claro, los maestros de la República eran maestras también de la República, ¿no? Históricamente hemos tenido una tendencia a enfocar asuntos del pasado con una determinada mirada, y convendría que recordáramos eso, que eran maestras de la República. Las misiones pedagógicas. Yo tengo la imagen de mi madre, que mi padre estaba en las misiones pedagógicas, iba a un pueblo de León que se llamaba Caín, que ya para empezar no parece la mejor forma de abordar una relación. Un pueblo que estaba tapado por la nieve durante meses, en los que los ciudadanos vivían al lado del ganado. Bueno, esas visiones pedagógicas que producen una emoción, leer a fondo qué es lo que pasaba, gente que iba allí, les explicaba, les enseñaba, a una España que votaba justo lo contrario de aquellos que iban a esas misiones pedagógicas, a pesar de lo cual ese esfuerzo, no sé, regeneracionista, emocionante, ilustrado, ¿no?, por llevar la cultura a la gente en un país que era básicamente analfabeto. Lo de las mujeres sin sombrero, que me encanta también, que es un movimiento de una serie de gente que un buen día decide que algo como que es su vestimenta, quitarse el sombrero, puede provocar una especie de efecto revolucionario, ¿no? Y es curioso cómo esas mujeres sin sombrero, los apoyos fundamentales los tienen en gente como Federico García Lorca, que también podíamos haber sido, luego ha sido estudiado un poco como la perversión, ¿no? La idea del Lorca homosexual como una persona que, claro, que se merecía lo que le pasó, ¿no? Enlazando con un salto muy largo, enlazando con las leyes de igualdad, las leyes contra la violencia machista, las leyes que plantean los matrimonios de personas del mismo sexo. En España históricamente hemos mirado a los otros países de abajo arriba y como pidiendo perdón, ¿no? A la Francia, por supuesto, a los países nórdicos, ese estereotipo de las suecas, ¿no? O ese estereotipo de la gente que venía, de las personas rubias que, bueno, yo creo que hicieron también lo suyo contra la dictadura, ¿no? Buena parte de los cambios de costumbres tienen que ver a lo mejor con la llegada de turistas de otros países a España. Entonces, que España tuviera una ley en la que se permitía que se casaran personas del mismo sexo, cambió la percepción que tenían otros países de nosotros. Yo creo que pasamos de mirarles así como pidiendo perdón a que dijeran, oye, estos españoles, ¿qué leyes hacen, no? A mí me ha ocurrido ir a países como Italia o a países como Brasil con la ley de matrimonios de personas del mismo sexo recién inaugurada, y la gente estaba admirada, emocionada. O sea, eso supuso una modernización tremenda del país, ¿no? Con una serie de leyes que yo creo que han cambiado no solo las condiciones de vida de muchísimas mujeres y de muchísimos hombres, que ya con eso sería suficiente como para halagarlos, sino que ha cambiado radicalmente la mirada que tenían de nosotros, ¿no? Hay dos cambios fundamentales en la mirada que tienen otros países de nosotros. Uno es con los primeros gobiernos socialistas, con los gobiernos de Felipe González, con aquella... Claro, Felipe González era un señor que salía en televisión y decía 2 y 2 son 5, y decía, joder, pues igual tiene razón, ¿no? Tenía una capacidad de convicción un poco como Suárez, ¿no? Con aquellos pleonasmos, ¿no? Puedo prometer y prometo, decía, joder, qué gilipollez. Bueno, pues resulta que aquello era eficaz, ¿no? Es decir, yo creo que han sido las dos personas, los dos líderes políticos con más capacidad de comunicación y de llegar a la opinión pública, y que han tenido una importancia muy, muy potente en su época. Nada que ver con Aznar, que no es el típico que invitarías a un cumpleaños, digamos, ¿no? Aquella sosería que Dios le ha dado. Bueno, es decir, yo creo que ha habido un cambio de percepción de España con la transición
y con los primeros gobiernos socialistas, y ha habido otro cambio de la percepción de la idea de España con leyes como la de matrimonios de personas del mismo sexo, que definitivamente han cambiado la perspectiva que se tenía de nuestro país. Por eso, vuelvo también un poco a la idea inicial, por eso resulta tan doloroso, tan hiriente, para mí por lo menos, el que la gente plantee que aquí estamos como algunos alumnos de 22 años. Esto de los alumnos es una putada, porque tienen siempre los mismos años los jodidos y tú cada año tienes uno más, pero alumnos de 22 años que te dicen, estamos como en la dictadura, digo, como lo repita, no hay septiembre, pero se va usted para septiembre con toda la materia, no me joda. Es decir, es que estamos con la dictadura, le dicen además como si hubieran estado en la cárcel con Camacho, digo, hombre, no me jodas. Estamos como en la dictadura, digo, hombre, no empujen, ¿no? Y esta idea que se ha establecido, arraigada, además se dice con una solvencia, 22 tacos. Estamos como en la dictadura, digo, bueno, no se habla de otra cosa. Es decir, tienes que empezar a explicarle la M con la A, ¿no? Yo me afano en esa cosa un poco de sacerdocio, ¿no? De explicarles que no podemos estar como en la dictadura, porque sencillamente, pues posiblemente estaríamos en la cárcel algunos de los que estamos en la calle, ¿no? Pero es curioso cómo, ya lo sabíamos por capítulos anteriores, ¿no? Tú dices una cosa razonable y tarda años en consolidarse, y dices una estupidez y sale a la velocidad de la luz. Entonces, la estupidez de que estamos como en la dictadura, dicha por gente que ha vivido toda su santa vida en democracia, pues eso yo creo uno de los déficits que tenemos a lo mejor en el propio sistema educativo actual, desde luego en el discurso político que se ha establecido por parte de algunos, que ya hemos visto que les importaba más el papel que jugaban ellos dentro del sistema que el atacar o no al sistema, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Bueno, pero quizá uno de los factores en que esto sea así es la poca devoción que la izquierda ha tenido por la palabra España, ¿no? ¿Cómo es posible recuperar esto? Que por otra parte sería recuperar 40 años, 50 años, ¿no? Porque un Federico García Lorca o un Masao era gente que cruzó la frontera, bueno, Federico no, pero la gente que cruzó la frontera la cruzó pensando en España y que España había sido derrotada por la conjura que se levantó contra ella, ¿no? ¿Cómo es posible recuperar esto? Que sería al mismo tiempo recuperar la conciencia, bueno, un orgullo legítimo por las cosas que se han hecho buenas y de las que tú hablas en tu libro. Porque tu libro es como un memorándum que un macanaz, un palaciego cualquiera desterrado escribe a las altas autoridades para que se enteren de lo que vale un peine, ¿no? Entonces, ¿cómo sería posible recuperar esta conciencia de España? Yo creo que ha habido un elemento determinante en el desapego de la izquierda de la idea de España, que es la dictadura franquista, claro. Durante 40 años la bandera de España era la bandera franquista, y durante 40 años la oposición a Franco, como hemos hablado antes, era cualquier cosa menos española. Entonces eso ha dificultado extraordinariamente la vinculación de la izquierda con una idea de España. Desde luego yo no hablo de la vinculación de la izquierda con una idea de España, digamos, del aguilucho. Hablo de la vinculación de la izquierda con una idea de España constitucional, progresista, democrática, de convivencia, como he dicho antes, en la que los valores socialdemócratas son determinantes a la hora de elaborar la Constitución, ¿no? Cuando se hace la Constitución, la idea progresista, la idea de izquierda, la idea socialdemócrata es la que marca la hegemonía cultural y la hegemonía política en el debate del momento. No es la idea de que vuelva el franquismo, ni la idea de que vuelva la España inveterada, no, es una idea progresista y de convivencia. Esta es la clave. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, durante muchos años esa España era Franco, y Franco era España, y la izquierda no era España. Yo recuerdo cuando se legalizó al partido y al Partido Comunista de España, hablamos del partido casi como si no hubiera otro, se legalizó al PC y se aceptó la bandera de España. Yo recuerdo que había gente que entonces me parecía muy mayor, o sea, yo mismo, en este momento del partido, y que les veías que lloraban, ¿no? Y lloraban y decían, joder, pero que nosotros somos republicanos, nosotros somos de la tricolor, que esto no puede ser. Yo era un crío, no tenía esa vinculación a lo mejor con la bandera republicana, y a mí lo que me parecía importante en aquel momento era decir, bueno,
pues esta es la bandera de esta nueva España, que también tiene una connotación peyorativa, de esta nueva España democrática, ¿no? Aquello fue un desgarro, aquellas manifestaciones del PC que en los sitios estratégicos iba con la bandera de España, y yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Primero con un pasado republicano bastante anclado, bastante arraigado, y luego por otra parte con una idea de la vinculación de si Franco es España y España es Franco, la izquierda no puede ser España. Creo que eso se corrige con el tiempo, con un cierto orgullo de lo español, del cambio en España, de la democracia en España, de la Constitución en España, y que ahora vuelve a estar puesto en cuestión por el nacionalismo catalán, básicamente, y por un cierto sector de la izquierda que me imagino que vamos a pasos agigantados a que se olvide de esa puesta en cuestión de España. Hemos visto escenas impagables de la Constitución, como si fuera la Biblia vendida en el desierto, que a mí me produce una emoción incontestable, y yo creo que por ese lado se van a acabar un poco esas críticas a la Constitución, pero por el lado del nacionalismo catalán, que es, digamos, el que hoy pone más en cuestión esta idea, con este planteamiento de España es la dictadura, España es el pasado, la justicia española, etcétera, que entronca también un poco con esa cierta leyenda negra, ¿no? Que es curioso como en Bélgica, que yo creo que hay el mayor índice de antiespañoles por metro cuadrado, ¿verdad? Parece como que les dan la razón. Ya decíamos nosotros que estos de Flandes no eran buena gente, ¿no? Estos que nos vinieron a amargar la vida, y ahora se demuestra con el planteamiento que tiene el nacionalismo catalán. Es bien significativo en este sentido, muy breve, cómo en Bélgica o la justicia belga ha tenido una posición omnicomprensiva con los etarras de todos los tamaños que han podido pasar por su país, y que ahora tiene esa posición también omnicomprensiva con nacionalistas catalanes que precisamente se alían allí con los partidos más xenófobos y más reaccionarios, ¿no? Y luego la otra idea es que se ha establecido que el nacionalismo contra España es progresista, y que alguien que diga que soy español, pues parece que es que lo dice, pues eso, porque no le queda más remedio, ¿no? Y luego el otro remate sería un poco las fuerzas nacionalistas españolas que están hoy en la agenda y que están planteando un nacionalismo español que desde luego no es la solución para la convivencia, ¿no? Esta idea de aquella cosa que decía Barreche, ¿no? Es que yo soy vasco, que debe ser agotadora, no soy vasco por la mañana, por la tarde, por la noche. Este fin de semana ha sido menos vasco, a ver si el lunes me aplico. Joder, qué coñazo, ¿no? Qué cosa más aburrida, ¿no? Esta cosa de aquel señor que decía, no, dejamos de trabajar, no porque se haya acabado el trabajo, sino porque no hay luz. Digo, bueno, si hay luz en todos los caseríos, tío. Pero esta idea de España malo y vasco bueno, ¿no? Que, bueno, hemos visto que tampoco es para tanto, ¿no? Que tampoco es eso, ¿no? Y luego también hay una cierta tendencia, un cierto autoodio respecto de España, que es bien curioso cómo se ha solventado por la vía deportiva. Yo creo que los éxitos deportivos de la selección española de fútbol o de Nadal, que es como, ¿usted qué quiere ser de mayor? Nadal, ¿no? Pues han hecho más por la idea de España, por la imagen de España, que desde luego 50 libros de ensayo. Bueno, algunos no. Por cierto, terminado este libro de ensayo, a ti se te reclama para otras tareas, ¿no? Dentro de la escritura. Por ejemplo, ¿qué ideas tienes en la cabeza? Si puedes anunciar algo de esto, ¿qué vas a hacer? Porque tienes unos años todavía en que la memoria proustiana puede funcionar. Así. Tú me dirás. Estoy emocionado que la memoria todavía puede funcionar. Yo pensaba que estaba para los chacales. Bueno, a ver, la historia de alguien que está en la cárcel en tiempos de Franco, que viene de una familia, por un lado, muy castigada, muy represaliada, ¿no? A dos tíos míos se los cargan en León en los momentos del terror caliente, ¿no? Y a mi padre pues no lo matan porque tuvo suerte, ¿no? Allí en aquel San Marcos, que hoy es un edificio precioso, pero en los tiempos del golpe de Estado era un edificio siniestro donde se exterminaba la gente. El haber estado en la cárcel en tiempos de la dictadura, ¿no? Y después el haberte pegado, pues yo cada vez que lo pienso me sigue pareciendo horrible, ¿no? 17 años y medio de tu vida escoltado por la policía,
para que no te volaran la cabeza, y enterrando a gente muy cercana, muy amiga, pues sí, tiene un polvo, ¿no? Tiene un polvo la cosa, ¿no? Y posiblemente pues eso es lo que hay que contar. Como yo he estado permanentemente con el ensayo combativo y con... Me acuerdo que Maite Pagaza te decía cuando asesinaron a su hermano: José Mari, tienes que escribir de esto, tienes que escribir de esto. Yo, con esa idea militante... El Adolfo, que está por aquí, recuerdo cuando el premio Espasa ensayó el 2001, me dijo: oye, que aquí hay una novela, ¿no? Hay una cosa para contar. Hombre, la ventaja de la novela es que te documentas con tu propia memoria, eso lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? Que te conoces Madrid, y el Madrid del romanticismo está en tu cabeza porque te lo sabes de saque, digamos, y posiblemente, pues sí, haya que contar eso. Buenos amigos míos, que acaban de cumplir años alguno de ellos, pues me decían que lo que tenía que hacer era contar mi historia. A lo mejor ha sido un poco de pudor y esa visión un poco militante de las cosas que me lo ha impedido, pero vamos, si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues ahora vamos a decírselo al distinguido público. Convinimos, José Mari y yo, en que sería bueno que ustedes tomaran la palabra si querían preguntar algo aquí al autor del libro. Al principio da un poco de reparo, pero luego inmediatamente nos echamos encima de él. Sí, le preguntamos convinimos cosas. porque sabíamos de la calidad de los asistentes y que no iba a haber nadie que dijera: bueno, usted ha hablado, pero ahora le voy a meter yo a la conferencia que se va a enterar. Por eso convinimos, dada la calidad, presuponíamos la calidad de los asistentes. Ha quedado algo que Yo no... quería decir algo, me faltan como 50 páginas para leer el libro. Lo has citado un poco de pasada, pero estamos combatiendo el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco con un nacionalismo, iba a decir español, pero sería más bien correcto decir nacionalismo españolista, que es el que ha llevado a 55 fachas o ultras al Congreso, y a que uno de ellos diga que las imágenes de las fuerzas represivas griegas arremetiendo contra niños inmigrantes sirios son unas bellas imágenes. No estamos combatiendo unos nacionalismos con otros, cada uno peor que el anterior. Bueno, cuidado con los plurales, porque, a ver, yo creo que el nacionalismo que retratas tiene un auge que tiene muchísimo que ver con la efervescencia del nacionalismo catalán. Posiblemente el partido que empezó teniendo un éxito electoral relativo en el Parlamento andaluz no lo hubiera tenido de no haberse existido antes una exacerbación del nacionalismo catalán. Es bien significativo en este sentido analizar cómo, cuando había un nacionalismo que asesinaba, que era el de ETA, no se produjo una reacción nacionalista en el resto de España. Se produjo una reacción contra el terrorismo, contra la barbarie, contra la violencia, pero no hubo, digamos, una especie de auge de un nacionalismo español que hiciera réplica al nacionalismo que asesinaba. Esto es bien significativo. Insisto, ETA asesinó a 858 personas, ¿de acuerdo? O sea, ahora cuando viene el idiota de guardia a decirnos que bueno, esto fue un empate, que cómo os ponéis, no. Aquí hubo una política de exterminio sistemático, concienzudamente aplicada, en el que asesinaba a la gente del Partido Popular y del Partido Socialista, se asesinaba a los construidos como enemigos por el hecho de ser españoles, que era delito. Y esa política fracasó, afortunadamente, gracias a la eficacia policial, al coraje de algunos ciudadanos. Pero que no nos vengan ahora con la milonga de que una mala tarde la tiene cualquiera y que aquello fue un empate, ¿no? Y que, no. Hubo una política sistemática de asesinatos que no tuvo como réplica un auge del nacionalismo español. Sin embargo, es curioso, significativo analizar cómo el auge del nacionalismo catalán, con ese planteamiento de España nos roba, España es la culpable, España es el mal, sí ha provocado una reacción que podríamos calificar, sí, de nacionalista española, y que tiene ahora una pujanza electoral bastante potente y sobre todo que está consiguiendo marcar un poco la agenda informativa e incluso el propio vocabulario. Yo desde luego no creo que para combatir al nacionalismo catalán haya que enfrentarlo con otro nacionalismo. Yo creo que al nacionalismo catalán hay que combatirlo con las mismas armas de la razón, de la inteligencia, de la paciencia, porque esto, aquella frase que decían: Aita, qué cansado es esto de ser vasco, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Estoy muy cansado.
y hay que combatirlo, digamos, con los elementos racionales y con los elementos democráticos, desde luego no confrontándolo con un nacionalismo español que se excitan mutuamente. Cuanto más nacionalismo catalán, más nacionalismo español. Y esto en Madrid, que tiene muchas ventajas, que es que la gente habla muy alto en los bares, esto lo oyes, ¿no? La gente está hasta el gorro frigio del asunto del nacionalismo catalán y tiene una reacción visceral que no solo es el a por ello, sino es España oe, 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 que conozco frases mejores, ¿no?, para definir lo que puede ser el sistema constitucional. Y esos dos elementos se excitan mutuamente, parece como que se necesitan, y yo creo que son nefastos para la convivencia. Silencio. Mira, Florenci. Muy perdido, no sé. Has hablado, sí, perdón. Has hablado mucho sobre el sesgo progresista de la Constitución, pero de los 7 que la redactan había 1,5 que era más bien de izquierda. ¿Por qué sale una Constitución tan progresista que perdura en el tiempo? ¿No sería aquella famosa frase, usted haga la ley y déjeme a mí el reglamento? Es verdad que entre los que hacen la Constitución, pues Fraga no era el más demócrata de la clase, ¿no? Esto es evidente. Por cierto, hoy se cumplen 44 años, Dios mío, del asesinato, la matanza de cinco ciudadanos en Vitoria, en la manifestación que se hace en la iglesia y que son disparados por la policía. 44 años. Fraga siempre decía que él no estaba en España en aquel momento, ¿no? Bueno, progresista completamente sería Jordi Soletura, ¿no? Progresista sería desde luego Gregorio Peces Barba, ¿no? Aunque él siempre hacía la broma de que yo soy demócrata cristiano socialista. Los otros no eran del todo progresistas, pero yo creo que el elemento fundamental es este que hemos hablado antes. El esquema de valores, la agenda de valores, las ideas imperantes en la época eran ideas progresistas. No es casual que el partido que podía encarnar a la derecha se llamara de centro. Y no es casual que en las primeras elecciones democráticas Fuerza Nueva me parece que saca como 5.000 votos y ningún escaño. Es decir, después de 40 años de dictadura, como decía Pradera, con la idea de la propaganda hipodérmica metida en vena a los españoles durante 40 años, no había quedado ni un franquista. Nadie era franquista. Es verdad que había gente que decía que eran demócratas de toda la vida. Bueno, vale, pues aceptamos pulpo como animal de compañía, porque era una forma de integrarlos en el sistema. Es evidente que la lucha contra Franco, en la cárcel había celdas libres, que decir, que tampoco era aquello una movilización, no sé cómo explicar, que tampoco era un chisporroteo, ¿no?, de miles de personas a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Pero está claro que frente a la idea que se dice, el dictador se os murió en la cama, no. Yo creo que la democracia española, los ciudadanos españoles, la movilización en la calle es la que trae finalmente la democracia. Es la que trae finalmente la democracia, porque hay fuerzas muy interesadas en que de la dictadura se fuese a otra dictadura. Y es la movilización de los trabajadores, de los sindicatos, de los estudiantes, me pongo un poco mitinero, pero este es mi pasado, la que acaba llevando a una situación de democracia, en la que el propio rey, que estaba designado para unas cosas, comete traición, porque hace otras distintas, ¿no? Aquello estaba tutelado por el señor Arias Navarro, que pucheros, ¿no? Qué forma insuperable de llorar, esto no hay actor que lo supere, no hay Fernando Fernández Gómez que lo supere. Pero estaba organizada la cosa para otro asunto, en el que no hubiera un PC legalizado en el primer partido, en el que el rey hiciera cosas que al final acabó no haciendo. Irene Lozano ha hablado alguna vez de ese sistema de traiciones, ¿no? Traiciones que son buenas para el conjunto de la democracia. La traición de Suárez, traidor, cantaste el cara al sol. La traición de Carrillo, que acepta la bandera. La traición del rey, que le habían puesto por una cosa y hace otra. Y ese sistema de traiciones, si se me permite, de las buenas, de renuncias, es el que permite establecer ese esquema de valores en el que nadie se plantea que hay que volver al pasado. Por eso se explica, aparte de aquella foto del Club Siglo XXI en el que
Fragas hace la foto con Carrillo, que todavía hay gente a la que le duele la tripa de aquella foto, ¿no? Pero por eso se explica que en ese clima de valores democráticos y progresistas, gente que no era posiblemente ni progresista ni del todo demócrata, acabar asumiendo que había que hacer una constitución que recogiera esos valores para evitar la vuelta al pasado. Yo creo que esa es la explicación que se puede dar. Como gente que que venían de sitios muy distintos, al final se ponen de acuerdo en que lo progresista es lo bueno, en que lo democrático es lo bueno, en que ese valor socialdemócrata, como digo, es el que tiene que ser la hegemonía de aquel momento, ¿no? En los primeros años de la democracia todo el mundo era progresista. Todo el mundo era progresista. Y si había uno que decía yo soy de derechas de toda la vida, o con Franco no pasaba, eran muy pocos. Pero en el discurso público todo el mundo, todos los cuñados eran progresistas. José Mari, ¿y cómo se explica entonces que 40 años después vayamos a unas elecciones, contemos los votos y haya 3 millones de franquistas? Es que está muy bien planteada. Sí, yo creo que no son 3 millones de franquistas. Es muy... No, te entiendo perfectamente lo que dices. Que franquistas en el sentido estricto. Yo que soy bastante basurillas, voy por los alrededores de los mítines de Vox y hay un montón de gente joven. Lo que habría que plantearse es cómo es posible que gente joven, supuestamente educada en democracia, educada en libertad, está con estos planteamientos, digamos, por ser piadosos, preconstitucionales. Yo creo que tiene que ver con 2 cosas. Una, la fatiga del sistema. Si te fijas, toda esta buena parte de esa gente es una generación digital, son todos digitales y se mueven en los medios digitales, digamos, en la red. Y por otro lado, esa exacerbación del nacionalismo catalán, que yo creo que se decía antes, no, Rajoy es una máquina de fabricar nacionalistas catalanes. Bueno, el nacionalismo catalán es una máquina de fabricar nacionalistas españoles de más o menos carácter de ultraderecha. Yo creo que esa es la explicación. Fíjate que hasta este minuto del partido habíamos dicho cosas que ocurren en otros países de Europa no están ocurriendo aquí. Y al final han acabado ocurriendo aquí. Lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Francia desde hace tantísimos años, lo que pasa en Italia. Digamos, estaba tardando en llegar aquí. ¿Por qué creo yo que estaba tardando en llegar aquí? Porque seguía estando mal visto esa idea franquista. O sea, la hegemonía cultural de la izquierda imponía que estuviera mal visto ese franquismo, que hoy se ha salido del armario, por así decir, y hoy hay una potencia en gente jovencísima que está muy excitada precisamente por el nacionalismo catalán y por lo que consideran, es verdad, que ese esquema de valores, ¿no? Cuando dice Abascal, que es, no sé para otras cosas, pero para elegir las frases está bien, ¿no? Que se ha cansado de la dictadura progre, del esquema de valores de la dictadura progre, que es desde el progresismo, las leyes de igualdad, el feminismo, etcétera, ¿no? Y en este vuelve el hombre, ¿no? A caballo, que vamos, ya el hombre a caballo es lo más excitante que te puedes imaginar, así en la izquierda como en la derecha, cuidado, que hay gente que va a horcajadas aunque no lleve caballo. Y es bien significativo ese auge, digamos, ese auge que ha habido, que tiene que ver con esa reacción, digamos, con la fatiga que puede plantear la democracia y con el rechazo explícito, desde luego, al nacionalismo. Y con considerar al progresismo como unos flojos. Estos son unos flojos. Aquí lo que hace falta es mano dura. La frase más certera que tiene ese grupo es la derechita cobarde. Una frase, estaremos no de acuerdo, pero una eficacia devastadora, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con el rechazo al nacionalismo catalán y con la fatiga que puede provocar esa hegemonía de valores progresistas, de valores de izquierda que se ha establecido hasta hace poco. Bueno, ahora parece que va en serio. Ángeles, tú dices... No terminamos, ¿no? Igual es el momento de pensar que quedan cosas por leer. Hay temas que todavía se han quedado en el tintero, así que les recomiendo que lo compren, lo regalen y que lo lean. Muchísimas gracias por acompañarnos.